42. Varón de 60 años procedente de Ucayali con diagnóstico reciente de hepatitis B crónica, antecedente de diabetes mellitus en falla renal. Fármaco de elección. Cuando tengas un paciente con falla renal, en este caso por secundaria diabetes, que tenga hepatitis B crónica, lo que no le puedes dar es tenofovir. ¿Ya? Recuerda que eso tienen que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. En estos pacientes tampoco se recomienda, por la edad del paciente, el uso de interferón. Hemos dicho que se recomienda en pacientes por debajo de 30 años. Y de las claves de drogas de primera elección, la que te quedaría es entecavir. Entecavir. Si bien es cierto, la mimudina y adefovir son drogas también para hepatitis B crónica, no son de primera elección. Respuesta E42, entecavir, indicado en hepatitis B crónica con pacientes con falla renal. 43. Se define como respuesta virológica completa en el tratamiento de hepatitis B crónica con fármacos orales. ¿Cuál es el objetivo? Así como el objetivo del tratamiento para VIH, la norma establece que al cabo de 6 meses de tratamiento targa, la carga viral sea indetectable. En hepatitis B crónica también buscamos un objetivo, que al cabo de cuánto de tiempo el nivel de ADN, la carga viral tiene que ser indetectable. Al cabo de 12 meses, el nivel del ADN indetectable al cabo de un año de tratamiento. Al cabo de un año, si yo he empezado con 20.000 de carga viral, al cabo de un año tengo que tener una carga viral indetectable. Eso es una respuesta virológica completa en el tratamiento de hepatitis B crónica con fármacos orales. Veamos, en rabia es importante que ustedes recuerden el concepto de cómo es la forma de transmisión, principalmente por mordeduras, y que diferencien los dos tipos de rabia que hay. La rabia humana urbana, cuyos agentes principales reservorios van a ser los canes, y la rabia humana silvestre, cuyo reservorio principal van a ser diversos animales, pero principalmente en nuestro medio los murciélagos. Entonces el contexto clínico va a ser similar, pero lo que varía es la epidemiología. Lo típico de rabia es un virus que tiene forma de bala, ¿no? Pertenece en forma de bala. Las descripciones clásicas, la presencia, cuando hay afectación ya de parénquima cerebral, de los famosos corpúsculos de Negri, que son patognomónicos, que son inclusiones basófilas, corpúsculos de Negri. Entonces, vamos a ver esos conceptos. Género Lisavirus, eso avanzamos, dos tipos de rabia, humana y la urbana y la silvestre. En el caso de la rabia silvestre, el agente más importante involucrado como reservorio se llama Desmodus rotundus, así, Desmodus rotundus, es el nombre de este murciélago. En nuestro medio es el principal reservorio de la rabia silvestre, Esto es los casos descritos. Si bien es cierto, ha existido reportes. Este es para la rabia humana urbana, ¿no? Rabia humana, los principales departamentos que reportan siguen siendo Puno. Hay reporte de casos en otros departamentos. Ayacucho es uno de ellos, pero sigue siendo Puno uno de los principales departamentos que reporta casos de rabia humana urbana. Esto es lesiones, miren, cuando tienen ustedes el contexto de mordeduras caninas en niños y en región facial, ya se considera lesiones severas o graves. Las lesiones en rabia van a ser bien fáciles de clasificar, leves o graves, las lesiones por mordedura. Si las lesiones son si son en cabeza, cuero cabelludo y en pulpejos de dedos y en niños, independientemente del agresor, se consideran lesiones graves. Nuevamente, en cabeza, región facial, cuero cabelludo y pulpejos de dedos, las lesiones son graves y las demás van a ser leves. O sea, del cuello para abajo y que no involucre lesiones en pulpejos de dedo. Lesiones en región facial,
cabeza, cuero cabelludo y pulpejo de dedos son lesiones consideradas graves. Vamos a ver la principal forma de transmisión por mordedura. Fisiopatogenia: luego de la mordedura se produce un ascenso hacia los núcleos centrales, vía centrífuga y luego centrípeta y luego centrífuga. Este concepto es importante. Cuando se produce una mordedura, hay una afectación a nivel muscular. En este lugar es donde se produce la primera replicación viral. Recuerde que el animal agresor, por ejemplo, un can que tiene rabia como diagnóstico ya establecido, el virus va a estar en su saliva. En las glándulas salivares, que hay una alteración a ese nivel, va a haber un contenido importante viral. Cuando produce la mordedura, en la secreción va a estar el virus. Este virus, el primer sitio de replicación va a ser el lugar de la mordedura. Por eso es que la medida más importante luego de una mordedura es lavado enérgico con agua y jabón. Se ha demostrado la eficacia de agua jabonosa al 20% en reducir e inhibir la replicación y eliminar la posibilidad de que el virus ascienda a núcleos superiores. Este virus es sensible a los rayos ultravioletas, a exposición solar, pero principalmente al lavado enérgico con agua y jabón. Primer concepto. Segundo concepto, si a este nivel se produce la replicación viral en el lugar de la mordedura, en el lugar de la agresión, por eso es que no se recomienda la sutura. Porque si tú cierras la herida, lo que estás haciendo es facilitando que el virus no se elimine, sino que ascienda. Por eso es una de las indicaciones tan controvertidas que las lesiones por mordeduras caninas no se deben suturar. Doctor, yo he visto que las suturan. Si las lesiones son profundas, con exposición de tejidos, lo que dice la norma es suturas de segunda intención o suturas flojas que permitan la eliminación de fluidos o secreciones. Porque en el componente fisiopatogénico, el primer sitio de la replicación va a ser justamente a nivel musculoesquelético. Luego ya se produce el ascenso, busca las raíces dorsales a nivel del sistema nervioso periférico. Ahí se va a producir la segunda replicación en neuronas motoneuronas y luego a nivel cerebral para luego producirse la diseminación centrífuga con componentes de glándulas salivales, componente ocular. El componente clínico se va a dar en base a la manifestación o la fisiopatogenia de dividir el componente en dos fases importantes: la fase excitatoria y la segunda fase llamada paralítica. La que siempre recordamos es la excitatoria, de considerar el animal agresor, con hidrofobia, con secreción abundante, con agresivo. Esta es la primera fase. Nos vamos a ir avanzando para ver el componente dado. Rabia encefalítica o llamada furiosa, agitación generalizada, hiperexcitabilidad, periodos intermitentes de lucidez incluyendo periodos de confusión. El periodo de incubación es bastante largo. Hemos tenido casos de reportes hasta 6 meses después de la mordedura, la aparición de manifestaciones clínicas. Por eso el componente importante, si tienes el antecedente epidemiológico de una mordedura, probablemente por can o por un animal silvestre, independientemente del tiempo que haya pasado, tiene que ser vacunado. Si la lesión se considera de gravedad o si el animal agresor se considera con el riesgo de la posibilidad de rabia. Esta fase, la segunda, es la fase furiosa, encefalítica. La presencia de los cuerpos de Negri, que te comentaba, son las inclusiones citoplasmáticas patognomónicas características. Rabia, segunda fase, rabia paralítica, llamada también muda, básicamente parálisis, flasia, laringe facial. El componente va a estar asociado en esta fase ya a afectación que conlleva a mortalidad. Diagnóstico, aparte el componente clínico, ¿qué pruebas son importantes?
Cuando nosotros teóricamente o académicamente nos viene a la cabeza los corpúsculos de Negri, pero recuerda que esos van a ser biopsias, improntas de tejido cerebral que vamos a obtener ya con el post-mortem. Lo que queremos nosotros es diagnóstico precoz, porque el componente clínico puede tardar en aparecer algunas semanas o meses. Es un trabajo importante justamente de la Dirección General de Epidemiología. Esta ponencia es de acceso libre. Y lo que establecieron es, miren, el tiempo en el que yo podía detectar, por ejemplo, PCR. PCR en saliva del animal agresor, el 100% de sensibilidad. El resultado, más temprano, 5 días. En 5 días, con la técnica de PCR, yo podía obtener un diagnóstico positivo o reactivo. Recuerden de que las formas que no son tratadas o las formas que son inadecuadamente tratadas están asociadas a mortalidad. Es fatal. Tratamiento según OMS, entonces vamos por fases. Lo primero, lavado y desinfección de la herida por mordedura y la rápida administración de suero antirrábico acompañado de una vacuna moderna asegura la prevención de la infección en casi todas las circunstancias. Una vez que ya identificamos el agresor, vamos a conocer las vacunas. Son 2 tipos de vacunas. La vacuna llamada clásica o vacuna de tipo fuensaliva. O CRL quiere decir cerebro de ratón lactante. Cerebro de ratón lactante. Vacunas producidas con cerebro de animales adultos o recién nacidos tipo simple o el epónimo fuensalida. CRL es cerebro de ratón lactante. Son las clásicas vacunas. El contexto de estas vacunas es lo largo de la administración o el efecto secundario, las reacciones secundarias por la administración. Es por eso de que surgen las vacunas de cultivo celular. Las vacunas de cultivo celular tienden a reemplazar a las anteriores, porque son con mayor posibilidad de ser más inmunogénicas y mejor toleradas, menos efectos secundarios y menos dosis. Entonces vamos a diferenciar 2 componentes importantes, la preexposición y la postexposición. Por ejemplo, si yo tengo como ocupación, soy veterinario, tengo exposición frecuente con animales con posibilidad o viajo a zonas donde hay presencia de rabia silvestre, tiene que vacunarme preexposición. Preexposición. Ahí están los grupos de riesgo importantes y hay esquemas. Si tú utilizas el esquema CRL, es la vacuna clásica, cerebro de ratón lactante. Vía subcutánea, para preexposición, son 3 dosis, al 0, al 7º o al 21 días. Preexposición. Vía subcutánea, 3 dosis, 0, 7, 21 días o 0 al 2º día, al 4º día. Y 2 refuerzos. El concepto para células de ratón lactante. Para cultivo celular va a ser también en predisposición, va a ser también la administración ya no a nivel subcutáneo, sino intramuscular y también esquemas con 3 dosis. Entonces, en predisposición yo puedo emplear los 2 tipos de vacunas, generalmente en estos grupos de riesgo. Grande, las vacunas de cultivo celular, si bien es cierto, son utilizadas porque tienen menos efectos secundarios, nunca deben administrarse en la región glútea. Nunca deben administrarse en región glútea. ¿Dónde se administran? Si son adultos, se administran en el deltoides. Y si son niños menores de 2 años, cara externa del muslo. Cara externa del muslo. Eso lo he mencionado, la exposición que se da y a partir de cuándo condicionamos protección. Entonces, ¿qué yo espero obtener? Acá. A ver, si yo me he vacunado, porque eso preguntaron, si yo me he vacunado como personal que me voy a exponer como grupo de riesgo, me vacuno independientemente de que utilice cultivo celular o que utilice cerebro de ratón lactante. Lo que yo espero, como en toda vacunación, es la producción de anticuerpos. Esos anticuerpos se llaman anticuerpos neutralizantes. Acá dice, todas las personas que trabajan con virus rábico vivo de diagnóstico, investigación o producción de vacunas deben tener una muestra de suero para detectar
anticuerpos neutralizantes cada 6 meses. Y una dosis de refuerzo debe administrarse cuando cae debajo de 0.5. Entonces no solamente es importante que me vacunen, me tienen que dosar estos anticuerpos. Si son más de 0.5, continuamos, eso es cada 6 meses. Pero si es menos de 0.5, deben aplicarme dosis de refuerzo. Entonces lo que yo espero cuando me administran la vacuna es la producción de los anticuerpos neutralizantes. Lo que me indica protección es que sea mayor de 0.5. Tratamiento post-exposición. Es una emergencia, es regla general, no retrasarlo o diferirlo. Podemos, inclusive, habíamos mencionado, pasar semanas, no está contraindicada, inclusive se puede administrar hasta en gestantes. La OMS recomienda lo que mencionábamos, la administración no está en función de las pruebas que yo pueda realizar. El tratamiento antirrábico específico debe ser iniciado lo antes posible. Lo que queremos evitar es la replicación viral. La gestación o la edad no son contraindicaciones. Las personas que se presentan para evaluación y tratamiento aún meses después de haber sido mordidos deben ser atendidos. Entonces, en exposición vamos a establecer lo no específico y lo específico. Lo no específico, pero bastante eficaz, por ejemplo, limpieza enérgica, agua jamonosa, jabón al 20%, curación de heridas, antibiótico-terapia si es necesario. ¿Qué antibiótico te indica la normativa? No hay uno de elección, pero se sugiere el uso de amoxicilina asociado a ácido clavulánico y profilaxis antitetánica si fuera necesaria. Y el tratamiento específico obviamente va a ser la administración de la inmunización pasiva, que va a ser la inmunoglobulina o la vacunación. Entonces vamos a ir viendo este concepto. Habíamos mencionado que lesiones en región facial, como así sea una sola lesión, es considerada lesión grave. Lesiones en niños, lesión grave. Cara, cuero cabelludo, cráneo, lesión grave. Pulpejo de dedos, lesión grave. Cuero cabelludo. Esto es en las fases en perros, pero lo que ustedes tienen que recordar es el esquema post-exposición. Ya hemos visto que hay uno pre-exposición. En esquema post-exposición, el esquema reducido. Esto es para el caso de vacunas, cerebro de ratón lactante. Esquema reducido, 7 dosis. 7 dosis más 3 refuerzos. 7 dosis más 3 refuerzos. 7 dosis días seguidos. Primero, segundo, te van a dar un carné. Primer, segundo, tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Esquema reducido. Refuerzos al día 10, al día 20, al día 60. La administración es a nivel periumbilical. Periumbilical. Ese es uno de los motivos por el cual muchos de los pacientes no continúan o no acaban su esquema de vacunación. Cuando yo establezca, ese es el esquema reducido. El esquema clásico, cuando yo tenga la necesidad de administrar suero antirrábico. Y el esquema clásico lo que les van a preguntar es cuántas dosis son. 14 dosis más 2 refuerzos. También a nivel periumbilical. Entonces, resumen, esquema clásico, esto es para cerebro de ratón lactante. Esquema clásico, 14 dosis más 2 refuerzos. Esquema reducido, 7 dosis más 3 refuerzos. Aplicación a nivel periumbilical. Miren, vacuna antirrábica de posexposición para personas con antecedente de mordedura, en este caso rabia silvestre, 6 meses después de la agresión, ¿no? Esto es el cuadro que dice la normativa para indicar exposiciones leves o exposiciones graves en relación a lo que hemos mencionado en sospechas de animales con rabia, sea urbana o sea silvestre, si son mordeduras en cabeza, cuero o pulpejos de dedo. Es el algoritmo que se sigue. Reacciones postvacunales, principalmente por la de cerebro de ratón lactante. Las vacunas que más efectos secundarios producen son las llamadas de fuensalida o cerebro de ratón lactante. Cuando consideramos abandono, el incumplimiento de la aplicación de las dosis del esquema antirrábico por más de 10 días,
constituye abandono. Vino el primer día, vino el segundo día, dejó de venir y pasaron 10 días, eso se considera abandono de tratamiento. Entonces, vamos a... Lo otro es mordeduras por ratas o ratones. Siempre van a llegar a la consulta, las mordeduras por ratas o ratones claramente establecido. La normativa indica que esas agresiones o lesiones no son indicación para administración de vacuna antirrábica. Las mordeduras por ratas, ratones, cualquier roedor, hámster, lo que fuere, conejos, liebres, cuyes, lo que tú quieras, monos inclusive, salvo que el mono provenga de una zona silvestre, ya ese es un otro concepto, pero generalmente roedores no es indicación de vacuna antirrábica. Lo que sí tienes que es administración de antibiótico terapia, que lo que se emplea es amoxicilina asociada a ácido clavulánico. Por este concepto, en la saliva o en las secreciones de los animales, por ejemplo en gato y en perro, principalmente encontramos estos gérmenes y vemos que la cobertura con el empleo de la amoxicilina ácido clavulánico es eficaz. 44. En las preguntas vamos a ampliar estos conceptos, porque eso es lo que ustedes tienen que fijar. 44. Uno de los siguientes virus se caracteriza por adoptar la forma de bala. Eso es clásico, ¿no? Forma de bala, exacto, rhabdovirus. Rhabdovirus, recuerda, forma de bala, corpúsculo de Negri, rabia, mortalidad elevada sin tratamiento adecuado. 45. Los cuerpos de Negri son patognomónicos de rabia. ¿Qué son los cuerpos de Negri? Inclusiones citoplasmáticas, basófilas, a nivel del parénquima cerebral, improntas de biopsia cerebral, cuerpos de Negri. Respuesta D. 46. Sobre el esquema reducido de vacunación post-exposición a la rabia, indique la que no corresponde. Entonces, habíamos mencionado que teníamos, cuando empleábamos la vacuna clásica llamada CRL, dos esquemas, el esquema reducido y el esquema clásico. El esquema reducido era 7 dosis más 3 refuerzos, y el esquema clásico son 14 dosis más 2 refuerzos. ¿En qué casos empleábamos? Cuando las lesiones eran consideradas graves, o generalmente lo que hacemos es, cuando hay una agresión, la normativa expresa que el CAN, para el ejemplo de rabia humana urbana, el CAN tiene que ser observado por 10 días. El CAN tiene que ser, existe una triada preventiva, ¿no? Que es, en el caso de una mordedura, tienes que limpiar la herida con abundante agua y jabón. 2, tienes que localizar al animal agresor. Y 3, tienes que acudir a un establecimiento de salud. Esa es la triada preventiva. Cuando yo localizo al animal agresor, tiene que ser observado por 10 días. Se dice que si el agresor no tiene ningún síntoma, ninguna variación en el contexto de su cuadro basal, la exposición se considera leve y no tiene que ser administrada ninguna vacuna. Las lesiones consideradas de gravedad en el contexto de que son en cuero cabelludo, cabeza, región facial o pulpejo de dedo, más el antecedente de cambios o más el antecedente de animales provenientes de zonas silvestres, son consideradas lesiones graves y por ende recibir vacunación. Si yo tengo la disposición de tener el suero, tengo que emplear el esquema clásico. Suero más el esquema clásico, que son 14 dosis más 2 refuerzos. Si no tengo el suero, empleo el esquema reducido, que son 7 dosis más 3 refuerzos. Veamos. Esquema reducido de vacunación post-exposición. Se indican 7 dosis en días seguidos, eso es correcto. Se requiere 3 refuerzos, día 10, día 20 y día 60 después de la última dosis, también es correcto. C, indicado en caso de mordedura por CAN en todos los casos, eso es incorrecto. Lesiones leves, con observación del animal por 10 días, sin cambios, no amerita vacunación. Así el familiar te presione, así el familiar te indique que se va a morir de rabia, porque ya está establecido, y eso pasa todos los días. D, puede administrarse luego de mordedura de gato, también, no lo mencionamos, pero también la norma establece que en gatos en donde haya cambios o se muestra agresivo
inclusive no solo por mordedura, sino por arañazo, también por estas lesiones, por perros y por gatos, tú puedes emplear, si consideras que las lesiones son graves, tienes que emplear vacunación. En este caso puedo emplear el esquema reducido. No se administra luego de una mordedura de rata. Hemos dicho de que las mordeduras por roedores no se indica vacunación antirrábica. Respuesta C. 46, C. 47. En caso de mordedura por rata, lo indicado es: no vacunamos, no damos inmunoglobulina, lo que administramos, si amerita, es cobertura antibiótica. Una de las indicaciones, no es la absoluta, es el uso de amoxicilina asociado a ácido clavulánico. 48. En el cerebro de pacientes infectados por rabia es característica la encefalitis con presencia de los llamados, ya mencionados, cuerpos de Negri. Cuerpos de Donovan, lo vamos a ver, donovanosis. Las calcificaciones intracraneales, ¿recuerdas? Toxoplasmosis. La reacción de Arias Estela, embarazo ectópico, ¿no? No es nuestro campo, pero embarazo ectópico. Arias Estela fue un interno de medicina del Hospital Loaiza que describió estas características allá por los años 40, ¿no? En algunas improntas de tejidos de pacientes con el diagnóstico de embarazo ectópico, ¿no? Entonces, para efectos de lesiones por rabia, los cuerpos de Negri, son lesiones patognomónicas. Respuesta D. 49. Según la norma técnica de salud para la prevención y control de rabia humana en el Perú, es correcto. A. Las heridas nunca deben ser suturadas. Recuerden que vamos a suturar cuando son lesiones profundas con exposición de tejidos, pero son suturas con flojas que permita el drenaje. No es necesario la inmunización antitetánica. Hay que verle el calendario, si necesitan algún tipo de refuerzo si es necesario. El lavado con abundante agua y jabón no ha demostrado reducir la carga viral. Al contrario, eso se ha demostrado en varios trabajos en modelos animales, ha demostrado la reducción, porque habíamos visto que el principal lugar de la primera replicación viral es a nivel de la mordedura, a nivel de músculo esquelético, ¿no? El antibiótico de elección es doxiciclina. Es segunda opción, quizás o tercera. Lo que empleamos es amoxicilina asociado a ácido clavulánico. La herida no debe ser suturada porque podría provocar la infiltración de mayor cantidad de partículas virales, a excepción de mordeduras extensas o desgarradas. Eso es literalmente lo que indica la normativa. Respuesta E. 49 E. 50. El esquema clásico de vacunación antirrábica es clásico: 14 dosis más 2 refuerzos a nivel periumbilical. Respuesta E, 50E. Creo que es la última, doctores, ¿no?